Luego de ver la capa del HTML, que recuerden que es la que va a soportar nuestra aplicación, vamos a pasar al CSS, donde vamos a hablar de la apariencia. Haciendo la analogía con el proceso de construcción, vemos que la obra blanca es lo que se pone después de tener la estructura. Entonces el estándar HTML5 ha mejorado mucho la parte de CS3, se continúa mejorando cada vez más y ahora lo conocemos como CSS3, pero pues en realidad pasa como el HTML5. El HTML5 sigue llamando HTML a esta capa y esta capa de acá se sigue llamando CSS, aunque vaya en la versión 3. Entonces vamos a hablar de varios usos que podemos encontrar del CSS, cuáles son sus pros y sus contras para que podamos entender cómo usarlos correctamente. Entonces hay varias formas de crear las hojas de estilo de un documento o de poner las reglas gráficas al documento HTML. La mejor forma que recomiendo es utilizar la etiqueta link, que permite vincular una hoja de estilos que está en la carpeta css slash y el archivo se llama main.css. Esta es la mejor forma de vincular una hoja de estilos, porque lo que hace es que vamos a crear una independencia entre el HTML y el CSS, que va a ser muy importante para temas como hemos hablado de pronto previamente, el modelo vista controlador, que es un modelo muy utilizado para aplicaciones web. Los pros de esta forma de vincular CSS son la independencia entre el HTML y las hojas de estilo, que se puede cambiar el look de la estructura HTML solo cambiando el nombre del archivo. Se puede desarrollar en paralelo, es decir que yo le puedo decir a un compañero del equipo como vea, usted se va a encargar de las hojas de estilo y yo me voy a encargar del HTML. Entonces ya tenemos una forma de dividirnos el trabajo en paralelo. Mantiene el proyecto ordenado y lo más importante es que pues vamos a tener una sola parte donde estamos escribiendo las reglas gráficas. ¿Cuáles son las contras? Si el archivo no carga, ¿qué puede pasar? El HTML no tendrá esa apariencia gráfica que define la interfaz. Si la hoja de estilos es pesada, también esto se ve, eso es un error de diseño. Hojas de estilos muy pesadas lo que hacen es que el navegador se demore en cargar esa hoja de estilo y los estilos se ve como que cargó todo el sitio sin estilos y luego se pone. Eso también es un error frecuente. Y el abuso de diferentes vínculos. Yo puedo utilizar este proceso para agregar muchas hojas de estilo al mismo archivo, pero entonces eso se considera también a veces un error si se abusa y se crean muchos vínculos. Por lo que habíamos hablado inicialmente de las peticiones, se harían muchas peticiones y si son pesadas o si tenemos una conexión lenta, podemos tener una mala experiencia en este caso. La otra forma es escribir las reglas directamente en el encabezado utilizando la etiqueta style. Esta forma se recomienda cuando estamos probando una funcionalidad rápida, cuando estamos incluso en la fase de desarrollo, pero cuando terminamos de hacer las pruebas, lo indicado es llevar todas esas pruebas a un archivo aparte. Entonces esto se puede hacer de manera temporal, pero recuerden que la mejor forma es la anterior. ¿Cuáles son los pros de este paso? Permite escribir y probar rápidamente reglas en el documento. Permite tener el panorama del documento. Yo puedo hacer scroll simplemente y interactúo mejor con el documento. Se requiere un solo archivo para mantener la información. Entonces ahí yo tengo solamente que hacer scroll para modificar o encontrar la información. Entonces es mucho más cómodo en varias oportunidades. Las desventajas o contras es que los estilos dependen de la vista. Entonces, si yo necesito hacer un cambio, tengo que pasar por todos los HTML que tengan ese estilo de esta forma. No permite cambiar fácilmente el look por lo mismo, porque yo tendría que pasar por muchos documentos haciendo el mismo cambio. Entonces ahí se pueden incluso incluir errores. Crea desorden en el proyecto. Incrementa el peso del documento HTML. Entonces recuerden que la idea es que cada archivo sea muy liviano, tenga lo mínimo para funcionar.
Y la última forma de poner estilos es crear un atributo que es este style, que permite definir los estilos directamente en la etiqueta HTML. Esta es una de las peores formas de escribir estilos, sin embargo, pues como les decía, hay que verlas y hay que saber que existen, porque no se recomienda, porque pues aquí lo que estamos haciendo es modificando el estilo directamente y pues vamos a ver ahorita los pros y los contras, pero esta forma de escribir estilos solamente se va a usar cuando utilizamos un boletín o un newsletter, es decir, una página que nos llega a nosotros al correo. Eso tiene HTML normalmente de esta forma. Por ejemplo, un boletín de una marca que nos suscribimos, esa información de ofertas o de nuevos productos la vamos a tener maquetada de esta forma. Pero pues eso es un tema que no vamos a ver por el momento en este curso. Sepan que existe y también esto es una forma como quedan los estilos cuando se modifican con JavaScript. Entonces cuando tenemos el inspector vamos a poder ver esto. Entonces por eso también hay que mencionarlo. Entonces, ¿cuáles son los pros? Es que las reglas viajan con el HTML. Sobreescribe reglas directamente en el elemento. Vamos a ver en próximos videos cómo es el funcionamiento de las hojas de estilo y eso puede ser una ventaja porque pues a veces necesitamos modificar algo concretamente. Esta forma de poner estilos va directamente al elemento. Permite validar reglas gráficas en tiempo de construcción. Entonces esto era lo que les decía. Cuando yo estoy con el inspector, yo puedo modificar una regla para ver, por ejemplo, quiero probar un color rápidamente. Entonces es una forma de hacerlo. No requiere el uso de selectores para aplicar reglas de estilo. Cuando estamos aprendiendo, esta es una buena forma de entender cómo se aplican las reglas, pero recuerden que pues tenemos unas formas mejores de hacerlo. Y los contras es que se vuelve muy complicado modificar el look, porque tengo que ir etiqueta por etiqueta para ver cuáles son los cambios. Entonces por eso encontrar errores se vuelve muy complicado. Y el código HTML, como se está mezclando con el CSS, se dificulta la lectura. Vamos ahora a hablar lo más importante que hay para poder escribir reglas de estilo correctamente. Manejar bien los selectores, de eso depende modificar el look gráfico. Y además, cuando estemos en JavaScript, los selectores también van a ser muy útiles para encontrar elementos en el HTML. Para mantener esa independencia que hemos hablado, debemos utilizar el HTML y el CSS por separado, que ya lo vimos. Y la única forma de conectar esos dos mundos es a través de los selectores. Los selectores van a permitir seleccionar etiquetas que están en la estructura del HTML a las cuales yo quiero aplicarles reglas gráficas. Entonces es un concepto bastante sencillo, pero es responsabilidad del desarrollador aplicar el concepto de selectores correctamente. El primer selector que vamos a ver son los identificadores. Es un selector que se utiliza para seleccionar un único elemento en el HTML. Recuerden que es responsabilidad de nosotros utilizar este selector bien. ¿Por qué? Porque a veces no siempre utilizamos un único elemento para ponerle un identificador. Cuando utilizamos este método, se espera que solamente un elemento tenga un identificador para que luego yo pueda desde los estilos modificar su apariencia. Si yo duplico el selector, si dos selectores tienen el mismo identificador, pues se considera un error y además pues podemos tener comportamientos inesperados. Entonces así es que se ven los selectores por identificador. Es un atributo, recuerden la anatomía de la etiqueta, es un atributo que se pone ID y este nombre yo me lo invento, este es el nombre del selector. Y en el CSS se utiliza numeral y el nombre que le di al ID. Llaves y entre las llaves se van a poner las reglas de estilos. El siguiente selector se llama el selector de clase. Este es un selector que me permite seleccionar un grupo de elementos, un conjunto. Entonces yo le defino una clase a varios elementos y inmediatamente cada elemento se va agregando a esa clase. Puede ser incluso etiquetas de diferentes tipos. Aquí tenemos el ejemplo en el HTML. Nuevamente ponemos un atributo y ponemos aquí la clase.
Este atributo puede tener varias clases. El identificador, recuerden que es solo uno. Las clases pueden tener varias clases. ¿Cómo hacemos para ponerle varias clases a un mismo elemento? Simplemente separamos con un espacio y ponemos la nueva clase. Y en el CSS ponemos punto, el nombre de la clase y abrimos y cerramos llaves. Y el selector de tipo, el tipo se considera el nombre de la etiqueta. Entonces el nombre nos permite hacer referencia a un conjunto mayor. Todas las etiquetas que tengan ese nombre van a aplicarle unos estilos. Entonces se debe usar con precaución porque si yo quiero, digamos, modificar todos los enlaces de una página, simplemente hago referencia a la etiqueta A. Pero a veces no siempre tengo que modificar todos los estilos. Entonces por eso hay que utilizarlo con cuidado porque podamos tener comportamientos inesperados en el sitio. Este es el uso que se le da. En el HTML ponemos simplemente la etiqueta y en el CSS accedemos el nombre de la etiqueta y abrimos y cerramos llaves. Para terminar, recomiendo este sitio que se llama CSS Dinner, donde podemos practicar los selectores. En el próximo video voy a jugar este juego para que entendamos cómo funciona y nos sirva como ejercicio para afianzar el conocimiento de los selectores.